Tenemos un ejercicio de movimiento en dos dimensiones. Y esto es un ejercicio de un esquiador que sale de una rampa y llega a caer a un punto más abajo, ¿verdad? Colina abajo. Bueno, dice que el punto de salida está a 4 metros por encima de la base de la rampa y que el ángulo de salida es de 25 grados. Bueno, en el movimiento parabólico hay dos cosas muy importantes. Bueno, el movimiento en dos dimensiones. Y es que el movimiento en el eje X, es un movimiento a velocidad constante. Muy bien. Mientras que en el eje Y, es un movimiento con una velocidad variable y por ende pues existe aceleración, ¿verdad? La aceleración que va a sentir el cuerpo en el eje Y es la aceleración de la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Bueno, resulta que si tomamos el punto de inicio acá, ¿verdad? Y tomamos el punto donde aterriza y hacemos una proyección. Ok, aquí hacemos otra. Resulta de que esta distancia X que está acá la podemos calcular. Resulta que me dan este triangulito, que es el triangulito dirección, y me dan la magnitud de esta hipotenusa, que es de 100 metros. Entonces, yo puedo venir y decir, para este triángulo grande, puedo decir, bueno, X sería igual a 100 coseno del ángulo, donde este señor es el ángulo. Entonces, claro, si yo vengo y digo coseno, es adyacente sobre hipotenusa. Claro, este ángulo no lo tengo, pero como me están dando el ángulo del triángulo director, entonces yo puedo cambiarlo por 100 y saco el coseno de este angulito pequeñito que está aquí, que sería adyacente sobre hipotenusa, 4/5. Entonces di, pues 100 por 4 es 400, entre 5, 80, si no me equivoco. 400 entre 5. 80 metros. Perfecto. Esto significa que el esquiador, a partir del punto donde sale en la rampa, caerá 80 metros hacia adelante. Y si hacemos exactamente lo mismo, pero ahora para Y, decimos entonces que Y es igual a 100 seno del ángulo. Entonces, usando el triángulo director, el seno de este ángulo es opuesto sobre hipotenusa. Y eso me daría 300 entre 5, 60. Muy bien. Ahora, como lo decía, en el eje X la velocidad es constante. Entonces significa que la velocidad X para un movimiento parabólico sería velocidad inicial coseno del ángulo por t. Velocidad inicial con que sale de la rampa, el ángulo con que sale de la rampa y el tiempo que tarda, perdón, soy yo aquí. Este t está de polizón, ese t no ahí. Okay, esa sería la velocidad en X, que aquí no la tenemos.
Aquí nada más sería como VI coseno de 25. ¿Por qué me equivoqué con ese t? Bueno, porque ahora sí, la posición x de un movimiento, digamos, de un objeto que está moviéndose parabólicamente sería VI coseno del ángulo por t. Ahora sí. Y lo interesante aquí es que yo ya tengo esta distancia x, que es esta, la que él recorrió. Este tiempo será el tiempo que tarde en ir de aquí hasta acá abajo. Entonces, si yo pongo este valor de x de 80, VI no lo conozco, el ángulo con que sale es 25 y el tiempo no lo sé, este es el tiempo que tardaría de aquí a aquí. Bueno, muy bien. Llegamos ahí. Ahora, ¿qué pasa en y? En y, la velocidad en y sí es variable, sí depende del tiempo. Sería VI seno del ángulo menos GT. Que claro, aquí pues VY sería VI, que no lo tengo, seno de 25 menos 9,8 por t. Y la posición de un objeto en cualquier tiempo está dado por la ecuación y es igual a VI seno del ángulo t menos 1/2 de gt cuadrado. Bueno, aquí pasa algo. Yo sí tengo este valor de y. ¿Es 60? No. Cuidado. 60 más 4 sería 64. Pero lo interesante es que este punto está por debajo del punto donde sale el esquiador. Por lo tanto, hay que ponerlo negativo. Muy importante. Y llegamos aquí. Bueno, ¿qué podríamos hacer? Fácil. De esta ecuación de arriba, podríamos perfectamente despejar el tiempo. Despejamos el tiempo y lo metemos en la otra ecuación verde de la coordenada y. Entonces sería menos 64 es igual a VI seno de 25 por 80 entre VI coseno de 25 menos 1/2 por 9,8 por 80 dividido entre VI coseno de 25 elevado al cuadrado. Se cancelan las VI's y me va a quedar menos 64 es igual a 80 tangente de 25, seno entre cosenos tangente, menos 1/2 por 9,8 por 6400 entre el VI al cuadrado coseno al cuadrado de 25. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Despejar. Tenemos que despejar para encontrar la velocidad inicial. Y esa velocidad inicial, ya la despejé aquí, nos va a dar 19,42 metros por segundo. Perfecto. Ya tenemos la velocidad con que sale de la rampa. Si yo quisiera averiguar el tiempo, muy fácil, metemos esta velocidad aquí, que sería 80 sobre 19,42 coseno de 25. Y eso nos va a dar el tiempo, vamos a ver, yo lo calculé, que sería 4,54 segundos tarda el esquiador de ir de aquí a aquí. Perfecto. Ahora,
velocidad con que golpea en el suelo. Entonces, ahora sí. ¿Se acuerda estas dos ecuaciones? Esta naranja y esta verde. Sustituimos. Entonces, velocidad en X sería 19,42 coseno de 25. Esa velocidad en X da 17,60. Muy bien. Mientras que la de color verde, aquí esta, que lo voy a escribir acá, VY sería 19,42 seno de 25 menos 9,8 por 4,54, para saber con qué velocidad en Y llega a este punto. Y la velocidad en Y sería menos 36,37. ¿A qué se debe el menos? Bueno, vamos a escribir la velocidad ahora en su forma vectorial. Sería 17,60 metros por segundo en las X positivas, o sea, para allá, y 36,37 metros por segundo en las Y negativas, o sea, para abajo. Eso significa este menos. Si yo quisiera averiguar ahora sí la velocidad con que golpea el suelo, adivine qué tendría que hacer. Pitágoras. ¿Ve? Tendría que hacerle Pitágoras. Porque tenemos una velocidad en X y otra velocidad en Y. Entonces sería 17,60 al cuadrado más 36,37 al cuadrado. Que eso nos daría 40,4 metros por segundo. Esa es la velocidad con que golpea el suelo. Ahora, tenga cuidado una cosa. Aquí podría ser una pregunta bonus extra. Y es esta. ¿Cuál sería la altura máxima respecto al suelo? Y vamos a decir que el suelo es este punto, ese punto rojo. Digamos que ahí está el suelo. Bueno, aquí hay una fórmula que altura máxima es igual a VI al cuadrado seno al cuadrado del ángulo entre 2G. Esta es una fórmula muy curiosa porque esta fórmula roja funciona de aquí, del punto de salida, a este punto de acá. Y esa altura máxima estaría midiendo la altura con respecto al plano de lanzamiento. Muy importante. Con respecto al plano de lanzamiento. Entonces, si yo vengo y lo calculo, máxima sería la velocidad inicial, que era 19,42 al cuadrado por el seno al cuadrado de 25 dividido entre 2 por 9,8. Ok, vamos a hacer esta. Déjenme ver aquí en la calculadora. Ok, ahora sí. Es 25. Ok, entonces sería igual a... Es que tengo que hacerlo en Excel porque no tengo calculadora. Sería 19,42 al cuadrado por el seno de 25 por el seno de 25, al cuadrado, entre 2 por 9,8. Dice que eso me da 3,43 metros. Ahora sí, tengan nada más cuidado porque la altura máxima sería sumar estos 60 más estos 4 más estos 3,43. ¿Ven? Entonces sería 67,43 metros la altura máxima que adquiere el esquiador desde la base o desde el suelo, pongámoslo así. De aquí a aquí.
Eso como una pregunta adicional que... Uy, mira, me he dado cuenta que ese no se veía, ahora sí. Es una pregunta adicional que pues acabo de hacer por aquello, porque es una pregunta que a veces suele aparecer bastante en diversos ejercicios. La altura máxima.